Unidad 3. Enseñar a leer y escribir en educación básica secundaria, morfosintaxis y competencia gramatical. Tema 2. La enseñanza de la composición escrita, la actividad social de escribir. Concepto. Para empezar a comprender en qué consiste la actividad de escribir, partiremos del concepto de escritura encontrado en Wikipedia. La escritura es un sistema gráfico de representación de un idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de transmitir información. De acuerdo con Daniel Cassani, 1993, la vida moderna exige dominar la actividad de escribir. En este contexto, escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. Por tanto, esta es una definición más amplia que la dada por la Real Academia de la Lengua Española, que define escribir como comunicar a alguien por escrito algo. RAE, 2013. Estos conceptos nos llevan a concluir que escribir es una actividad social que permite al autor del texto comunicarse con otros, transmitirles algún tipo de información y encontrar en algún lugar un receptor para su mensaje. Géneros discursivos escritos. Los géneros discursivos son maneras de usar el lenguaje en situaciones recurrentes, Ruiz Vicandi 2011, o sea, son las formas como se percibe el discurso por parte del receptor, de acuerdo con las condiciones en las que éste se dé. Formalmente se han establecido una gran cantidad de géneros discursivos escritos, entre los que se destacan actas, anuncios publicitarios, artículos científicos o periodísticos, cartas, ensayos, informes de trabajo, informes de lectura, mensajes de texto, periódicos, reseñas, resúmenes, tiras cómicas, trabajos de clase. La complejidad del proceso de escritura. La actividad de escribir se constituye en un proceso, y como tal conlleva una serie de pasos o etapas a seguir, es decir, todo lo que piensa, hace y escribe un autor desde que se plantea producir un texto hasta que termina la versión definitiva. Cassani 1993. Se debe tener en cuenta que se escribe para alguien, que en algún lugar se encuentra el receptor de ese mensaje, y que por lo tanto el escrito debe ser entendible, debe tener sentido y debe estar escrito en forma adecuada, para ser leído también por otros interlocutores por cuyas manos pase. Por tanto, el proceso de escribir no puede ser dejado en manos de la casualidad y la inspiración únicamente, debe ser un proceso consciente y estructurado, que permita al autor enviar el mensaje correcto, y al receptor recibirlo sin lugar a malinterpretación o error. Varios autores han trabajado sobre el deber ser del proceso de producción escrita, cada uno de ellos con una teoría y una justificación de acuerdo con su punto de vista. Entre ellos: A. Modelo de Román y Uleque. Preescritura, escritura y reescritura. B. Modelo de Flower and Hayes. Planificar, producir, revisar y monitorear. C. Modelo de Mather y Roberts. Planificación, escritura y revisión. D. Modelo de Sorenson. Procesos previos, procesos de escritura, procesos de revisión y procesos de prueba. La enseñanza de la composición escrita. La composición escrita no es una actividad sencilla, requiere de unas bases sólidas respecto a la actividad de escribir y un acompañamiento permanente por parte del docente. De acuerdo con los autores citados anteriormente, se deben seguir varias etapas para lograr un texto posible de entender por los receptores del mismo. Dentro de las actividades más importantes a desarrollar para que los estudiantes pierdan el miedo a escribir están: Ruiz Vicandi 2011. Establecer objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la actividad de escritura con los estudiantes? Concientizar a los estudiantes que escribir es un proceso. Organizar la actividad, espacio, tiempo, recursos, etc. Dejarles tiempo suficiente para que escriban. Ofrecer modelos para que los estudiantes seguir. Incluir a los estudiantes en actividades que los motiven a escribir. Enseñar a los estudiantes procedimientos para buscar la información que necesitan a partir de diferentes lecturas, para luego empezar a escribir. Ana Camps, citada por Ruiz Vicandi, en su libro Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura, Ruiz Vicandi 2011, propone unas secuencias didácticas para aprender a escribir, las cuales se transcriben textualmente. Los géneros discursivos escritos se establecen en grupos sociales, culturales o profesionales que los reconocen como tal por el contexto en el que se desarrollan. A través de estas se establecen tres momentos esenciales dentro del proceso: inicio, desarrollo y evaluación.
Desarrollo de la competencia literaria. La competencia literaria es definida en los lineamientos curriculares de lengua castellana 20, como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de la lectura y el análisis de las obras mismas, por lo cual se persigue que los estudiantes de educación básica secundaria desarrollen las capacidades necesarias para leer y analizar diferentes obras literarias, comparándolas con otras de su mismo o diferente género, de forma que puedan apropiarse del estilo de los autores, como también establecer una relación con la obra, que les permita dar una opinión personal respecto al texto, para posteriormente intentar producir un texto literario. Es claro que los estudiantes de educación básica secundaria se forman principalmente como lectores y observadores del discurso literario. Mendoza Fillola, en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca.pdf, consultado en 19 de julio de 2013. Partiendo de los presupuestos efectuados en los lineamientos curriculares, se establecen 3 puntos desde los cuales puede profundizarse el estudio de la literatura. Para toda actividad realizada con los estudiantes en la asignatura de lengua castellana, se deben establecer unos objetivos claros, medibles y cuantificables. Desde la estética, se busca que el estudiante tenga la capacidad de recrear el texto, cambiando su final, personificando al protagonista, proponiendo otro rumbo a la historia, etc. Desde la historiografía y la sociología, ubicando la obra en un contexto, clasificándola en un movimiento literario, comparándola con otras obras de otros autores de la época, etc. Desde la semiótica, análisis de la estructura de la obra, uno de los aspectos fundamentales desde los cuales puede profundizar el estudio de la literatura es la estética. Referencias bibliográficas.